Sin embargo, hoy vamos a trabajar únicamente la sesión que tiene que ver con el Pentateuco o la Torá. ¿Qué es lo que vamos a ver? Número uno, escritor. Número dos, su fecha. Número tres, su contexto histórico. ¿Te gusta estudiar la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta Teología desde la perspectiva del pastor Cuello. Tiene el propósito no de egoísta, sino de acelerar el propósito de Dios para tu vida. Y con todos nosotros, el pastor Cuello. Sin embargo, hoy vamos a trabajar únicamente la sesión que tiene que ver con el Pentateuco o la Torá. ¿Qué es lo que vamos a ver? Número uno, escritor. Número dos, su fecha. Número tres, su contexto histórico. Número cuatro, contenido. Y luego entonces vamos a ver de manera particular cada uno de estos libros. Hablo Génesis, Éxodo, Levítico, Número y por supuesto cerrando con Deuteronomio. De manera que siguiendo con nuestro contenido de hoy, vamos a dar lo que sería una introducción general con relación al Pentateuco. ¿Por qué se le llama Pentateuco? Mientras que en la Tanakh, yo sé que ustedes siempre me escuchan decir Tanakh y algunos tal vez pudieran pensar por qué se le llama Tanakh a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. La Tanakh viene siendo el acrónimo de las tres sesiones de cómo los judíos dividen la Biblia. En este caso, la Biblia hebrea, que ya decía cuando hablé de introducción a la Biblia, que no sería correcto decir la Biblia hebrea, pero ya por costumbre siempre se hace mención de la Biblia hebrea, porque si decimos siempre la Tanakh en un círculo donde no estamos frente a personas académicas, es muy probable que muchos de ellos no tengan la idea clara porque decimos Tanakh. Por eso siempre se maneja de manera común el término Biblia hebrea. Entonces, ya decía que el nombre Tanakh viene de la inicial del acrónimo combinado de esas iniciales de las tres divisiones de cómo ellos la dividen. Hablando de Torah, que viene siendo ley. Dos, hablando de Nevilim, que viene siendo los libros proféticos. Y tres, Ketubim, que viene siendo la escritura. Son las tres divisiones y de ahí, de esa combinación, es que viene el nombre de la Tanakh. Veamos una introducción general, en este caso, de la Torah o Pentateuco. ¿Por qué se llama Pentateuco? Mientras que en la Tanakh hebrea se le llama Torah. Torah viene siendo o significa este término instrucción divina. Mientras que el nombre Pentateuco viene de la combinación de dos términos griegos. Viene de tente, que tiene que ver con 5, y teuco, que viene siendo rollos. Entonces, en este sentido sería 5 rollos, porque estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, que técnicamente es lo mismo que decir la Torah, porque en la mente judía, cuando se habla de Torah, siempre se está haciendo mención de esos primeros 5 libros. En la mentalidad nuestra, cuando se dice Pentateuco, de igual manera se está refiriendo a los mismos libros. Terminando con esa parte, ¿por qué se le llama Torah y por qué se le llama Pentateuco? Veamos la autoría. Y autoría porque generalmente en la mayoría, no la mayoría, prácticamente en todos los comentarios y Biblia de estudio, cuando se hace mención de el escritor o los escritores, luego le explico por qué dije los escritores con relación a la Torá o Pentateuco,
Generalmente siempre se usa la palabra autor, pero ya explicamos cuando aquí hablamos de introducción a la Biblia que con relación al texto sagrado, lo correcto sería decir escritores, porque autor solamente es Dios. Ustedes notaron que dije escritor o escritores con relación al Pentateuco o la Torá. Ustedes dirían, bueno, pero siempre yo he escuchado que cuando se habla de el autor o escritor, siempre se hace mención de que fue Moisés. Sin embargo, la crítica moderna, hay una parte de la crítica moderna que entiende por algunas razones que Moisés no pudo haber sido el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. Algunos toman en cuenta el factor del tipo de lenguaje que aparece dentro de ese contenido. Algunos sugieren en ese sentido que para el tiempo de Moisés, el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, no manejaba ese tipo de lenguaje para esa época. Pero hay otros que también se basan para decir que no fue Moisés, de que el último capítulo del libro de Deuteronomio narra la muerte de Moisés. Entonces ellos dicen que cómo es posible que una persona escriba un libro y al mismo tiempo entonces pueda narrar su muerte como tal en el momento que sucedió. Esos son los dos elementos básicamente que la crítica moderna, recuerden, cuando hablamos de crítica moderna estamos hablando de la crítica que surge prácticamente después del siglo, vamos a decir, del siglo XVIII, porque de hecho la tradición judía establece que Moisés fue el autor de esos primeros 5 libros que conforman la Tanakh. Sin entrar en mucho detalle, porque aquí estamos hablando del Antiguo Testamento 1, no estamos hablando de iluminación ni tampoco de inspiración. ¿Por qué no pensar que aunque el argumento de que en la época Israel no hablaba ese tipo de lenguaje y cómo fue que Moisés pudo haber usado esos términos, Dios pudo haber inspirado a Moisés con ese tipo de lenguaje? Porque Dios es sobrenatural. Tomando en cuenta ese parámetro. Es posible que ustedes estén preguntando, bueno, pastor, tenemos una idea de la parte literaria, del tipo de lenguaje de la época. Ok, pero entonces, ¿qué pasa con el último capítulo de Deuteronomio, donde Moisés narra su propia muerte? Bueno, algunos asumen que el último capítulo de Deuteronomio, que es muy probable que Josué lo haya escrito. En conclusión, con relación al escritor o los escritores, digo los escritores porque dentro de esa misma postura de la crítica moderna que dicen que no fue Moisés, establecen que el contenido del Pentateuco o la Torá fue una recopilación o fue un contenido que se recopiló en varias etapas. Me explico. Si estamos hablando de que se fecha más o menos entre 1400 y 1550, en ese intervalo, que se escribe los primeros 5 libros. Entonces ellos asumen que no se escribió, vamos a decir, con un tiempo menor, y que como a veces se establece de uno, tal vez 40 o 30 años, no, ellos dicen que se tardó varios años más de ahí. Y por eso se asume que participaron varios escritores. Pero retomo. La tradición judía establece que la autoría o el escritor de estos primeros libros fue Moisés. Y esto es importante porque ustedes en otros libros van a encontrar siempre la expresión con relación al Antiguo Testamento, la tradición. Y con relación al Nuevo Testamento van a encontrar la expresión los líderes de la iglesia o también la tradición. ¿Por qué? Al no haber elementos en ese momento para determinar qué hizo la tradición, fijó una postura. Por eso siempre se dice la tradición. A ustedes dirían, pastor, entonces eso quiere decir que si actualmente
aparecen argumentos para entonces decir lo contrario, que no, tenemos que quedarnos con lo que dice la tradición. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que si los argumentos que puedan aparecer ahora no son suficientes para decir que la tradición tuvo razón, entonces hay que quedarse siempre con lo que dice la tradición, hasta tanto aparezcan argumentos, evidencia sostenible para decir lo contrario. De manera que nos quedamos entonces siempre con lo establecido por la tradición con relación a la autoría, sí, o como dirían algunos, con relación a la paternidad literaria, que es un término que se maneja para referirse a la autoría de cualquier libro que compone la Biblia. ¿Tienen alguna pregunta para que entonces sigamos con esta introducción general? Seguimos ahora con lo que sería el marco histórico o la fecha, porque la fecha está vinculada al marco histórico o fondo histórico o trasfondo histórico, que al final de cuentas es lo mismo. Es decir, marco, trasfondo, fondo histórico es lo mismo. ¿Por qué está ligado? Porque obviamente sería imposible que si estamos fechando un libro, un ejemplo de qué libro, de Crónicas, se asume que Crónicas se pudo haber escrito entre 400 y 425 años antes de Cristo. Sería incoherente tomar un marco histórico de 1500 años antes de Cristo. Entonces, la fecha en la cual se fija, por eso es importante, un libro, la escritura de un libro, también nos permite enriquecernos en cuanto a su marco o contenido o trasfondo histórico. De manera que, volviendo a la fecha del Pentateuco, no sé si ustedes recuerdan que yo les había hablado de 1400 y 1550. ¿Por qué le hablé de dos fechas? Porque hay comentaristas, Biblia de estudio, que no son tan cerrados al fijar una fecha. Hay otros que sí, que van a decir que se escribe en el 1450 o 1500 años antes de Cristo. Note la diferencia. Una cosa es decir que se escribe en el 1500 y otra cosa es decir que se escribe en 1500 años antes de Cristo. ¿No es la diferencia? Sí. Porque recuerden que el año cero en sentido de la creación, porque vamos a establecer dos diferencias. El año cero de la era cristiana no es lo mismo que decir el año cero de la creación. Nadie sabe el año cero de la creación, ningún ser humano. No importa todas las pruebas que puedan hacer. A partir de ahí, el año 754 viene siendo el año 1. Me explico. Como en esa época, cuando Cristo nace, el imperio que estaba gobernando, ¿cuál era? El imperio romano. Claro. Gobernador es una cosa y emperador es otra cosa. ¿El emperador quién era? No era Pilato. Pilato era gobernador. Estoy hablando, por eso dije, ¿cuál era el imperio? El imperio era el imperio romano. Sí. Por eso se estaban rigiendo por el calendario romano. Y de ahí es que viene la situación que aunque eso se hizo años después, no es el caso, pero por lo menos hablando de un monje llamado Dionisio, y él fechó, entonces, tomando en cuenta el año 753 que tenía la fundación de Roma, y partiendo de ahí, entonces, él estableció una fecha con relación al mes que nace Jesucristo. Pero volviendo al año que me interesa, y es el año 1. El año 1 viene siendo técnicamente el año 754 que tenía la fundación de Roma. Por eso es que como sí se tiene esa fecha establecida, lo que se hace es que los eventos que fueron antes de ese año, del año 754, de la fundación de la ciudad de Roma, que viene siendo el año 1, entonces lo que se dice es que ese evento pasó tantos años antes de Cristo. Y es donde entonces volvemos al año, a 1400 o
o 1550 años antes de Cristo, que son la fecha temprana y la fecha tardía. Ahora explico. Recuerden que le decía que hay comentaristas y libros de estudio que no son tan conservadores. Hay otras que sí, que dan una fecha, dicen se escribe en el 1400 y punto. Hay otros que no. Lo que hacen es que toman un parámetro, una fecha tardía y una temprana, para que el libro entonces esté dentro de ese margen, de esa fecha. Sí. En ese sentido se dice, con relación a todo el Pentateuco o la Torá, que se escribe entre 1400 y 1550 años antes de Cristo. ¿Qué significa esto? Que entonces el marco histórico con relación a esos libros hay que ubicarlo dentro de esa fecha. ¿Y qué pasaba dentro de esa fecha? Dentro de esa fecha pasaban algunos elementos importantes. Uno de ellos era que el imperio gobernante, ¿cuál era? No, en el año de, ahora me refiero en el tiempo cuando se escribe o el contexto histórico que giran los eventos de esos libros. Recuerden que el imperio gobernante del imperio Egipto. Por eso es que Egipto tiene una gran incidencia en la narrativa del Pentateuco. Estamos en el Pentateuco. Estamos en el Pentateuco, pero ya estamos hablando, recuerden que yo les decía que la importancia de la fecha radica en el hecho de que para poder establecer el marco histórico necesitamos la fecha, porque la fecha es parte, o el marco histórico es parte de la fecha. Pero le estaba explicando por qué se dice 1500 años antes de, y ahí fue que entramos al año 0. Ahora, volviendo a nuestro marco histórico, ya sabemos que el mismo gira alrededor de tomando lo que yo le estaba explicando, que algunos de la crítica moderna entienden que ese contenido no se recopiló solamente en ese tiempo, sino que duró muchísimos años. Y por eso es que participaron varios autores, pero basándonos en la tradición judía de que Moisés es el que escribe los 5 libros, entonces tenemos que ubicar nuestro marco histórico dentro de ese tiempo de entre los 1400 y 1500 años antes de Cristo. ¿Alguna pregunta? Para que entonces pasemos al contenido general. Recuerden que les decía que iba a dar primero una introducción general de los 5 libros y luego vamos a entrar libro por libro. Esta materia es una materia de mucho contenido, por cierto. Contenido histórico, geográfico, político, religioso. Por eso le decía lo importante de entender el marco histórico y la fecha. Porque si Egipto era el imperio, aquí notamos por qué el pueblo hace un becerro de oro. Notamos por qué muchas veces el pueblo quería regresar a Egipto. Porque Egipto representaba en el momento la abundancia, la prosperidad, en el momento porque era el imperio. Y del que subyugaba a gran parte del mundo conocido. Sí, conociendo el año, la fecha de todo, ahí entendemos el contexto de las acciones del pueblo que tomaba en ese tiempo, está ligado a esa cultura. Entonces yo estaba acostumbrado a eso. Y como uno dice, ay, tal vez yo no haría eso. Claro, porque incluso ahí podemos entender por qué hay mandamientos ahí. ¿Por qué hay mandamientos? Ejemplo, el mandamiento sobre los muertos, el mandamiento que habla sobre los rituales, el mandamiento, por ejemplo, que habla sobre en contra de la idolatría, porque es que era la cultura reinante, se le servía a diferentes dioses, y por eso entonces Dios hace énfasis, tu Dios es un solo, para que Israel entendiera que aunque era normal en esa época que se adoraban diferentes dioses, pero Dios es un solo. De manera que por eso, al entender la cultura y demás, podemos ahora apreciar y tener una mayor comprensión de una serie de mandamientos que Dios estableció. También en ese mismo punto, como estaban ligados a la idolatría por la cultura de Egipto,
ahí también se relaciona con lo que están explicando la otra vez sobre animales. Dios utiliza la oveja, que significa también pureza, para no estar ligado con los animales que se sacrificaban. Y ahora que tú mencionas eso, me hace recordar que Egipto aborrecían eso, el pastorado, por cierto, de ovejas. Entonces Israel, por naturaleza, uno de sus oficios que era pastoreo de ovejas. Noten eso desde Abraham. De manera que todo está, como uno dice, conectado, porque es que Dios lo que hace va acorde con nuestro entorno, con nuestra realidad. Sí, porque estaban como en la élite. Exacto. Por ejemplo, Egipto en ese tiempo era como Estados Unidos, potencia mundial. La agricultura la veía bien, pero el pastorado no. Y también en ese tiempo en ese contexto de Egipto, cuando estaban dominados por Egipto, ya, uno de esos oficios también no era la pesca. Es que vamos a separar dos cosas. En el caso de Israel, donde ellos estaban ubicados, donde ellos vienen, no había río. Entonces no podemos verlo a ellos como pescadores. Ahora, si tú te remontas al tiempo de Cristo, que hablamos del mar de Galilea, ok, hablamos del Jordán, sí, ahora encontramos un Pedro y un Juan, pescadores de profesión. Pero en el tiempo de Abraham, en la parte que él no vivía cerca del río Nilo. Por eso no podemos asociarlo a ellos inicialmente como pescadores. Ahora sí, en la parte que yo pertenecía, era una tierra fértil para que ideal para la crianza de animales. Por eso hay que ver en los mapas que están detrás de la Biblia, para ubicación geográfica. Claro, no estoy diciendo la tierra que ya Israel se establece, de donde sale Abraham, donde se establece Abraham un tiempo, y también Jacob un tiempo, y también Isaac. Pero volviendo a nuestro punto de la introducción general, ya sabemos con relación al contenido y al contexto histórico la importancia de la fecha. Ya sabemos que el contenido de estos 5 libros gira alrededor de qué? Básicamente alrededor de 2 temas principales: la creación y el pueblo de Israel, hablando de su fundación y su desarrollo. ¿Ya de eso qué habla? Básicamente, esos 5 libros. Ese es el contenido central de los 5 libros: la creación y la fundación o el origen del pueblo de Israel. Llegamos a la parte final de su programa, Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.